¿no? ¿Cuál es el objetivo del castigo? Obviamente que no estamos hablando de castigo físico, ni los gritos, ni las palabras humillantes. Esta no es la salida. Los golpes, las quemaduras, eso es una salvajada. Estamos con el doctor psiquiatra Humberto Castillo, a quien le damos la bienvenida. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. Bueno, primero sus comentarios sobre lo que ha ocurrido en esta zona de Chimbote. Sí, realmente injustificable esta conducta, y todos reprochamos ese tipo de conductas para corregir, para motivar a los niños. Sin embargo, creo que para poder enfrentar adecuadamente esto tenemos que comprender qué es lo que pasa en la mente de esta persona, qué es lo que pasa en el cerebro de una persona que incurre en un acto violento. Evidentemente no es un acto gobernado por la razón. Evidentemente una persona con un nivel de racionalidad como la que tiene un adulto difícilmente pueda decidir o tomar la decisión de voy a castigarlo de esta manera, de esa manera tan cruenta. En ese momento es como si en el cerebro hubiera un bloqueo entre un impulso agresivo muy intenso. Es como si en el cerebro hubiera un bloqueo entre un impulso agresivo muy intenso y la dificultad que va teniendo para controlar ese impulso. Entonces hay un tema de una dificultad de control del impulso violento. Pero adicionalmente hay personas que se sienten como extremadamente amenazadas porque el hijo no le obedece o el hijo hace algo que le parece incorrecto. Entonces, esta emoción de enojo, esta emoción de cólera, es la que finalmente se va a traducir en el acto violento. La pregunta es ¿por qué los padres, por qué las madres se enojan tanto porque el hijo no hace una conducta correcta o indicada por ellos? Ahora, criar hijos no es nada fácil, ¿no? Hay que tener muchísima paciencia, hay que castigar de manera racional. Se supone que el objetivo es corregir a nuestros hijos para que sean buenos niños, para que nos hagan caso, pero si nosotros actuamos de manera irracional, los golpeamos con palos, le echamos agua hirviendo, los golpeamos. Hemos nosotros a diario informados cada caso, que es terrible. Uno dice, pero eso ha hecho una madre, eso le ha hecho un padre a su propio hijo, y siendo tan pequeños, no es fácil. Ahora, yo supongo que esa madre, la madre o el padre que hace ese tipo de castigos o que reacciona de esa manera es porque ellos definitivamente deben haber sido víctimas también de ese tipo de violencia cuando eran pequeños. Quizás así sus padres también los corregían. Claro, están con una cólera contenida, con una frustración guardada, están con un alto nivel de inseguridad. O sea, son personas que emocionalmente están muy maltratadas, muy inseguras. Y esto es producto de una historia emocional. Ese es el momento del desenlace ya, pero todo esto tiene que ver con la historia emocional de la persona. Los niños al nacer tienen mucha cólera, tienen mucho miedo porque son muy dependientes. Pero esa cólera tenemos que ir calmándolo poco a poco a los niños. O sea, desde que nacen hay que empezar a calmarle su cólera. Pero a veces no ocurre eso, sino a veces los adultos más bien como que le exacerbamos. Y como tú dices, o sea, cuando llegan a ser padres, están con esa cólera contenida a punto de explotar y cualquier argumento simplemente es el detonador de esta conducta violenta. Bueno, para que una madre actúe así o un padre actúe de esa manera tan salvaje con sus propios pequeños, es porque no están muy bien, no tienen un problema de salud mental y deberían recibir apoyo, buscar ayuda de un especialista. Pero yo le hablaba un momento en que los padres perdemos la paciencia. ¿Hacemos bien en gritarles, en jalarles de las orejas? ¿Cómo debemos castigar a nuestros hijos? De manera correcta, obviamente. Claro, en general no debemos castigar. Se ha demostrado que es posible orientar las conductas de los niños justamente a través de reforzar lo positivo. Si uno observa y habla... disciplinarlos en todo caso. Claro, hablando de lo bueno que hacen. Siempre un niño va a hacer algunas cosas que están dentro de los cánones, dentro de los patrones, y otras que se salen porque está aprendiendo. O sea, el niño está experimentando todos los días.
experimenta, prueba, ensaya. A ver, si una travesura es un experimento de alguna forma. Claro, hay padres que dicen, ay, mi hijo no me hace caso, ya tiene como 10, 11, 12 años, pero eso no ha sido de la noche a la mañana, no ha sabido corregirlo desde pequeño, ¿no? A veces se les engríe tanto y cuando ya tienen 9, 10 años y ya no hacen caso, pues queremos corregirlo de la noche a la mañana, de una sola vez, y a veces actuamos con violencia. Pero, por ejemplo, están creciendo, tienen 4 o 5 años, no me hace caso, no quiere ingerir sus alimentos, rompe las cosas, ¿qué hago? Le prohíbo la televisión, la computadora, jugar, lo encierro en su cuarto. ¿Cómo debemos actuar los padres? O sea, lo que tenemos que hacernos es la pregunta, ¿por qué está haciendo eso? Esa es la pregunta que no nos hacemos, y de frente actuamos a una medida correctiva. Y cuando nos preguntamos, ¿por qué no hace la tarea? ¿Por qué ve mucha televisión? Y entonces ahí vamos a encontrar que tal vez ve mucha televisión porque no tiene otras alternativas, porque uno no está presente. Y la otra pregunta es, ¿qué está sintiendo? Porque un niño, para que haga algo es porque está sintiendo algo, y generalmente está sintiendo miedo, está sintiendo cólera. Y ahí, cuando nos preguntamos qué es lo que le esté enojando, vamos a encontrar que nosotros estamos ahí. A lo mejor somos los responsables, y en le la mayoría de estamos casos somos culpando los al niño, responsables de que, ¿no? de que los niños estén actuando de esa manera. Incluso de lo que decías, perdemos autoridad. Dice, ¿por qué no me hace caso? Porque he perdido autoridad. ¿Y por qué he perdido autoridad? Porque no he sabido construir autoridad. Porque la autoridad no se construye a través de la violencia. Hay que ser líderes con los hijos, hay que venderles las ideas, hay que animarles, motivarles. Y cuando uno hace eso, o sea, no se requiere el castigo. Cuando uno le pone más atención a las cosas adecuadas que hace el niño, a lo bueno que hace, y le habla de eso, el niño va a orientar eso, porque todos queremos una recompensa. Todo el día, por ejemplo, si todo el día está en la computadora, bueno, como ¿Cómo usted llegó dice, a eso, digamos, ¿cómo llegó ¿no? a eso? ¿Cómo llegó a eso? Porque como no estamos en casa, claro. bueno, está todo el día, pues Así él es. hace lo que le da la gana. Pero yo digo, bueno, ¿sabes que hoy día no has hecho tu tarea? Te quito la computadora, debemos actuar. Hoy día no ves televisión, hoy día vas a estar encerrado en el cuarto 2 horas. ¿Qué es lo que Claro. este fin de semana ibas a ir al cine con tu prima, ya no vas al cine? De esa manera podemos corregirlos. Sí, podemos usar limitadamente esos micropenalidades, que tiene que ver un poquito con retirarle algunos de sus privilegios, ¿no? Pero creo que de alguna forma incluso abusamos de eso y no estamos preguntándonos a nosotros por qué está incurriendo en esa conducta. Primero tenemos que corregirnos nosotros, o sea, después corregir al niño. Primero tenemos que calmarnos nosotros y después intentar calmar al niño. Cuando uno va con los hijos a veces al psicólogo, el psicólogo lo primero dice, señora, usted también necesita tratamiento. Claro. El problema no es solo su hija o su es. hijo, usted es el que también está originando, porque somos muy violentos, porque no nos podemos controlar, porque perdemos rápidamente la paciencia, queremos que sean perfectos, y así tampoco es. Lo que pasa es que a veces decimos, ¿tengo que ser amiga o amigo de mi hijo? ¿Cómo debo actuar? Sí, uno debe aproximarse al hijo, establecer un vínculo con el hijo. Pero uno tiene que tener una autoridad. Pero tiene que mantener la autoridad. Porque que te va a permitir... el hecho de que yo soy tu madre y amiga, no, pues eso no Claro. significa que vas a hacer lo que te da la gana y no me vas a respetar. Pero eso es educar, digamos. Una señal que para mí me parece como clara para darnos cuenta si estamos... digamos, sancionando o castigando, entre comillas, a nuestros hijos adecuadamente, es si lo hacemos sin cólera. Si sentimos cólera, ¿qué debemos ya hacer? es problema nuestro. Pero si sentimos cólera, ¿qué tenemos que hacer? Nos calmarnos. Y nos calmamos Primero nos y regresamos. Y después damos la medida. Una buena recomendación, porque eso me ha pasado muchas veces. A mi pobre niña. Me ha visto molesta, y mi hija que es tan tranquila. Pero a veces sí, tengo que reconocer que uno pierde la paciencia. Claro, no actúo jamás con violencia, esos golpes, por favor, no. Pero sí, ¿cómo hacer? O sea, por ejemplo, cuando nos mienten, cuando comienzan a mentir. Claro, cuando comienzan a mentir. Yo supongo que es producto del miedo. Sí, ¿no es cierto? Porque si yo le digo la verdad, le digo a mi mamá que me saqué C, o sea, me va a matar. ¿no? Claro. Mejor le digo que no me dieron los exámenes. Así es. Porque me ha pasado una vez, yo tengo que decir, una vez me ha pasado. Es eso. Le descubrí los exámenes después, bueno, claro, después eso se corrigió,
pero nos pasa a todos. Claro, la mentira... Nos tienen tanto miedo que se ven obligados a mentirnos. Claro, la mentira es el recurso frente a la incapacidad que perciben de sus padres de escuchar y aceptar su verdad. O sea, la mentira es es irse por la tangente porque no le van a recibir su verdad. El niño tiene una intuición de que no le van a recibir su verdad. Y además hay veces que dicen, ay, ¿por qué no quiere hacer la tarea? ¿Por qué no quiere ir al colegio? A lo mejor le están haciendo bullying. Y nosotros estamos que queremos castigar al niño, le estamos golpeando, lo estamos actuando de manera incorrecta. Y cuando indagamos bien, averiguamos en el colegio, a lo mejor los demás niños le están haciendo la vida imposible y él no quiere decir nada, por no tener problemas, porque tiene miedo, se queda callado. Hay que saber actuar racionalmente, hay que investigar, hay que tratar de comprender a nuestros niños, pero no actuar con violencia, doctor. Su último mensaje. Su último mensaje, por favor, para los padres. Conectémonos emocionalmente con ellos, miremosles a los ojos, miremos qué están sintiendo, ¿no? Y si nosotros sentimos cólera, eso significa que estamos mal nosotros. Todo castigo que hacemos estando con cólera es problema nuestro y ya no es problema del niño. Bien. Calmémonos primero. Muchas gracias al doctor Humberto Castillo por haber estado aquí en la Central de Informaciones. Gracias, Raquel.